Bienvenido a Kickstart Your Business, un podcast enfocado en desarrollar y mejorar el potencial de tu negocio con Camilo de la Vega y Abraham Cobos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más. Aquí estoy con mi estimado Camilo. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Qué ha habido? Noches. Sí, pues sí, prácticamente son noches. Bueno, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, pero sí, buenas noches, buenos días a todos. Pues aquí una semana más en Kickstart Business. Chicos, antes de iniciar, píquenle todo, denle seguir, denle compartir, denle todo ese tipo de detalles que ustedes ya se la saben. Entonces, hoy tenemos una dinámica interesante, no les quitamos mucho tiempo de su vida y queremos platicar acerca de este manejo de la pandemia en los gobiernos y la situación de lo que está pasando ahorita con respecto a quién tenía la razón, si los países que abrieron rápido el mercado o los países que se encuentran encapsulados todavía. Por ahí salió en varios lados. Yo lo vi en CNN y en BBC, que fue una de las que vi yo también, donde salían los países que manejaron mejor la pandemia, como por ejemplo Nueva Zelanda, Japón, y los países que la manejaron peor, que voy a empezar del segundo porque el primero me da vergüenza, que fue Argentina, creo que fue Argentina, Perú, Bélgica, ¿no? Ya no vamos a decir que el primero en manejarla peor fuimos los mexicanos. Entonces, la situación es que esto pasó porque he escuchado muchos reclamos últimamente acerca de que si debimos, no debimos, qué hicimos, qué es el de este. Sinceramente, no es por defender a la situación actual, pero creo que no hay una buena decisión respecto a esto. Hubo países que decidieron cerrar muy pronto, muy temprano, lo que viene siendo la circulación y pues obviamente junto con eso la economía. Y hay países que tardaron un poquito más y que a lo mejor eso se vio en beneficio económico en la última etapa del 2020, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, mi estimado Camilo? ¿Cuál crees que debe haber sido la mejor reacción que debería haber tenido los países? Como por ejemplo, digo, también cabe resaltar que Nueva Zelanda y Japón no tienen el tamaño de México ni Estados Unidos, que han sido de los Claro. peores, ¿verdad? Entonces, Oye, pero por ejemplo, que el artículo ese que destaca que hicieron los que lo peor la manejaron, así como que una cosa que hayan hecho peor. la reacción tardía. Una de las cosas que manejaron peor fue no reaccionaron tempranamente. Por ejemplo, vimos cómo Okay. pasó en México, que México empezó a cerrar sobre ya cuando tenía el agua en el cuello, cuando ya tenía varios contagiados, ese tipo. Ahora, en otras consideraciones está el hecho de manejo de ingresos y egresos de personas. Entonces, fue otra de las cosas que también afectó. Supimos por ahí que Nueva Zelanda tosió uno y cerraron todos los puertos, ¿no? México se tardó bastante y ni siquiera en ningún momento de la pandemia cerró, por el tema económico. A lo que voy es que México tomó las decisiones en base a los temas económicos. Estados Unidos también es un reflejo. Ahorita lo platicábamos fuera de que decías, no, es que Estados Unidos también reaccionó, cerrando centros comerciales, etcétera, etcétera, pero también lo hizo tardío y también fue de los primeros en abrir y también obviamente es el país número uno en vacunación ahorita. Entonces, prácticamente no sé cuáles podrán ser las mejores políticas. Te voy a poner el panorama, ¿no? Supongamos que tú eres presidente de un país mediano, estamos hablando de una economía media, España, no, ni siquiera México ni Estados Unidos, ¿no? Este, ¿Cuáles serían tus decisiones en cuanto económicamente o te dirías por la parte de la salud? ¿Y por qué crees que sea importante esa, la que tú Fíjate que una escoges? cosa que me fijé, que hizo México, güey, es que eh, cerraron cuando tenían muy bajo nivel de contagio, que está bien, que es lo que tenían Ajá. que haber hecho, pero luego reabrieron como a las 3 semanas y Sí. pum, se dispararon. O sea, manténlo cerrado, ¿sabes cómo? O sea, si ya lo cerraste, ya manténlo cerrado. O sea, me fijé porque, o sea, yo estaba viendo los dos lados, ¿no? Estaba viendo la parte de Estados Unidos, estaba viendo México, y cerraron casi al mismo tiempo. La única diferencia es que México no tenía contagios tantos como Estados Unidos en porcentaje de su población, Ujú. pero lo que hizo México diferente fue que como a las 3 semanas volvieron a abrir y fue cuando se dispararon los contagios. Entonces yo creo que ahí fue uno de los primeros errores. Y la otra cosa, como mencionas, yo creo que esa parte de cerrar las fronteras sí es clave. O sea, yo la verdad me iría por... Es que la puedes manejar de diferentes formas, ¿no? La manera que lo manejó Estados Unidos es que trató de controlar la situación en cuestión de salud y en cuestión económica. ¿Por qué?
Te voy a decir por qué cuestión económica, porque sí cerraron, o sea, sí cerraron muchos negocios, pero hubo muchos incentivos fiscales y muchos pagos del gobierno incluso para personas de ciertos ingresos. Entonces, eso estimuló la economía, tanto que ahorita lo vemos que es de las economías que tienen mayor demanda. No es la que más ha crecido, pero sí es de las que tienen mayor demanda. Me parece que por ahí el Producto Interno Bruto anda como en el 6 y tantos, que no está mal, ¿no? no está mal. Este, y ya, por ejemplo, ahorita ya están, me parece que a niveles de prepandemia de, de desempleo. Ujú. Entonces, pues si tú lo ves desde ese punto de vista, yo creo que los estímulos económicos fue lo que ayudó principalmente a que salieran de ese hoyo. A Ujú. diferencia, por ejemplo, de México, que yo la verdad yo no estoy entero de ningún estímulo que se le haya dado a la gente. O sea, cerraron todo, la gente dejó de ganar lana, pero pues de dónde le llegaba, no, no había ningún otro ingreso, ¿no? No sé si tú hayas escuchado de alguno. Sí hubo estímulos, pero los estímulos fueron a muy corto plazo. O sea, por ejemplo, hubo empresas que se les dieron 25,000 pesos con 40 empleados. Entonces, con 40 empleados, 25,000 pesos no es nada. Yo platicando con un empresario me decía, pues los voy a aceptar porque pues tampoco es 0 pesos. Y por ahí se me van a venir encima la gente que está a favor del gobierno y dice, no, pues es que eso es algo, imagínate. Ok, entiendo muy bien. El estímulo económico yo creo que no debe estar determinado en la donación directa sobre las empresas, porque no fue donación, fue crédito. El crédito directo sobre las empresas creo que ahora está más enfocado. Mira, la diferencia entre México y Estados Unidos y por qué en Estados Unidos sí funcionan esas medidas es porque Estados Unidos tiene un sistema de capitalización en base a deuda. El gobierno se endeuda y saca bonos y vende deuda pública, ¿no? La gente en Estados Unidos tiene el hábito de invertir en la bolsa y de comprar ese tipo de bonos. En México realmente pues, no somos tan así. Donde se venden son en el extranjero, o sea, hay países y entes como la Bolsa de Valores Mexicana, que está obviamente ligada muy por extranjeros, no principalmente por mexicanos, que vienen y compran ese tipo de deudas de los mexicanos, ¿no? Y eso, que pues obviamente por el tipo de economía que tenemos, obviamente no estamos tan bien parados y no vale tanto nuestra deuda como lo vale en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede endeudarse todavía, tiene permitido endeudarse un poquito más porque su poder de captación de capital es mayor que la de nosotros. Entonces, nosotros no pudimos haber hecho así como decir, oye, yo voy a dar créditos y voy a vender en base a esos créditos, voy a ofertar en el mercado mundial las deudas de mis mexicanos, ¿no? En estos créditos que le estoy dando yo a las empresas. No, no tiene esa opción que sí lo hicieron, pero no tiene esa opción tan directa como Estados Unidos. Lo que yo hubiera hecho sería el estímulo directo sobre el mercado, es decir, oye, tú, pequeño emprendedor que estás haciendo esto, ok, perfecto, vamos a hacer subsidios de gasolina para tus transportes de logística, vamos a hacer una disminución de impuestos para tus empleados, para que no paguen ahorita tantos impuestos los empleados, y con esto tú puedas mantener, en lugar de darle dinero directamente, ayudaría a que gastaran menos. Y la otra es que también pues te intentaría hacer ahorita que guardar un poquito, pero intentaría hacer un sistema de reconexiones laborales donde pudiéramos, vamos a empezar a invertirle un poquito a ver, empleados, ustedes que andan ahí libres, ahorita que se quedaron sin trabajo por la pandemia, yo les voy a pagar su salario 2 meses, pero trabajan en esta empresa, ayuden a generar ingresos para que pueda generar ingresos y ya pueda agarrar su sueldo esta empresa. Porque lo que fue lo que Pero para pasó, ti, perdón, pero perdón. para ti, ¿cuál es la diferencia entre ganar más o gastar menos? O sea, ¿por qué dices que gastar menos es mejor? Bueno, porque el gasto directo se tomó sobre las decisiones de los empresarios. Se cuenta que le dieron el dinero a algunos empresarios, a unos microcréditos que se dieron de parte del IMSS, como eso de los 25,000 pesos, ¿no? Esos de los 25,000 pesos, seamos realistas, no ayudan a una empresa en general a poder salir adelante. A lo mejor le ayudará un mes y eso estamos hablando de una empresa pequeña, ¿no? Obviamente a empresas más grandes creo que hubo otro tipo de inversiones, pero más sin embargo, a lo que voy yo es que eh, no se estimuló la acción de generar más negocio, sino que solamente se les dio dinero. Es como si ahorita, pues sinceramente tú le dijeras a tu hijo, toma, aquí te van 10,000 pesos, utilízalo bien para tu futuro. Pues, ¿qué va a hacer tu hijo? Pues principalmente a lo mejor en su visión a corto plazo va a ser pues, gastarse el dinero pues, en chicles o en cosas que no tienen tanto, pensando que la pandemia pasa la próxima semana, ¿no? Entonces, yo me hubiera esperado con el hecho del gasto.
o sea, de utilizar ese dinero, dárselo directamente a las empresas o a las personas, porque también se le dio dinero a las personas, hubo estímulos para personas que andaban sin empleo, creo, y así, escuché yo en los planos estatales, o a las personas, yo mejor me enfocaría en estructurar mejor el mercado. Voy a gastar un poquito más, pero voy a gastarlo, en lugar de dárselos a Pero ellos, se no lo lo daré estructura con... ni cuando no hay pandemia, güey. O sea, Es que ahí ya no estamos yendo al tema general del gobierno, pero al final del día, creo que lo mejor que puedes hacer es estar consciente de dónde está tu posición a nivel global, en el mundo. O sea, decir, México no tiene la posibilidad de hacer esto que hizo Estados Unidos. Y la otra es, me tengo que enfocar en desarrollar el mercado, en que el mercado sea más efectivo en lugar de darle dinero a un niño que todavía no puede tomar decisiones económicas. Y no me refiero a que los empresarios ni la gente que vive en México sean niños, no, no, no. El detalle es que, ¿qué ibas a hacer con esos 25,000 pesos? O sea, imagínate que tú tienes un negocio de 20 empleados y te dan 25,000 pesos. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Pagar algunas liquidaciones, pagar un cuarto de quincena. O sea, ¿qué ibas a hacer con ese dinero? Nada. 25,000 pesos, por ejemplo, en cambio, para decir, ok, te los voy a deducir de impuestos o te los voy a deducir en los próximos meses, ya es una ayudadita constante porque no sabemos cuándo se va a terminar la pandemia, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, porque realmente el punto se utilizó dinero, pero creo que se dio a lo tonto. Ese es el resumen a grandes rasgos. yo, cre- sí, yo creo que, mira, para que nos entiendan un poco mejor, la clave, yo creo que lo que dijiste es que o sea, no se utilizó el dinero de manera estratégica, Exactamente. ¿sí? Porque, digo, si tú lo ves desde un punto de vista así plano, dar dinero o reducir gastos, pues es prácticamente lo mismo, porque en tu bolsillo te quedas igual, ¿sí? Ajá. Pero yo creo que el punto que tú haces ahí es estratégicamente, o sea, el gobierno tenía que haber visto un poco más adelante, visto a futuro y decir, ok, Ujú. estos son los gastos que pueden ayudar a las empresas a subsistir un año o medio año, en vez de decir, toma los 25,000 pesos y a lo mejor esos 25 se los gastaron en un mes, ¿no? Exacto. Yo creo que esa es la clave de esto, ¿no? Sí, exacto. Un sistema, por ejemplo, de captación de gente que, mira, se quedó tanta gente sin empleo. Hoy me acabo de enterar de una empresa cliente mío, que acaba de recortar 40 administrativos. Se está quedando tanta gente sin empleo que esos 25,000 pesos se quedaron bien atrás. Entonces, vamos a suponer que tú tienes 800 empresas a las cuales les vas a dar 25,000 pesos, en lugar de utilizarlo en varias cosas, o sea, distribuir el dinero a lo largo que no se va a notar. Es como si tuvieras un vaso de agua y lo derramas sobre una mesa, el agua se va a ver así planita, ¿no? Si tienes toda la cantidad de agua dentro del vaso, pues se ve que se ve más volumen. Y obviamente la idea no solamente que se vea, sino que puedes invertir esos 800 por 25,000, los puedes invertir a la mejor en movilizar el mercado, en generar mejores relaciones, en traer empresas de otros lados, en invertir, por ejemplo, pues ahora sí que mandar a tu gente estratégica, mandar a traer empresas a tu territorio, ¿no? O sea, que la gente tenga trabajo, obras públicas, puede decir, ok, ese dinero se lo va a invertir en obras públicas para que poderle darle trabajo a toda la gente que se está quedando sin empleo en la parte de construcción. O sea, ese tipo de detalles creo que no se pensó. Yo creo que solamente se quiso hacer el tema político, decir, ya les estamos dando dinero. Creo que no. Y te lo digo como empresario, yo hubiera preferido ahorita a largo plazo, en lugar de que me ofrecieran esa lana, este, pensar en que se está haciendo algo para que el mercado se mantenga bien en lugar de recibir esa lana, que al final del día te digo, no figuraron mucho. Parece mucho para una persona, una economía mexicana regular, que por ejemplo en promedio el salario en México está entre 12 y 15,000 pesos. Parece mucho, parece un mes de sueldo, pero no es nada para una empresa, nada, nada, por muy pequeña que sea. O sea, entonces, pues, ese era el comentario. ¿Cómo ves? No, muy bien. Yo creo que muy acertado. A final de cuentas, pues el gobierno tiene que hacer lo que esté en sus manos como para poder equilibrar todos los aspectos de la población, ¿no? Ya llámese economía, salud, bienestar, vivienda, educación, etcétera. Entonces, yo creo que
ahí era más como que, pues, de dónde nos agarramos o qué es lo que vamos a hacer para que todo se mantenga un poco en balance dentro de lo que cabe. Que nos agarran persinados. Y bueno, dentro de la relación directa entre lo que queríamos platicar de cuál hubiera sido la mejor estrategia, yo creo que la mejor estrategia ahorita era la combinación entre ambas, cerrar pero abrir. Desgraciadamente, pues no podemos escoger ni toda la salud ni toda la economía y yo creo que no nos va pues ahora sí que no nos iba a beneficiar tanto encerrarnos extremadamente como el hecho de salir a la calle pues, al final del día. Y también se ve lo de los sistemas de salud, o sea, Pero es hablando que del sistema de salud. de una u otra manera le ibas a pegar. O sea, vamos a suponer, cierras las fronteras, ¿qué pasa con el turismo? Sí. Cierras negocios, ¿qué pasa con la economía local? O sea, de una u otra manera, yo creo que tienes que ver, o sea, cuál es o sea, la mejor, peor opción, ¿no? Para Promover, por ejemplo, que, perdón, te decir, promover el e-commerce. Saca capacitaciones de gobierno que a personas enseñarles cómo utilizar plataformas. Hay gente que vendía artesanías que pudo haber salvado su negocio si hubiera aprendido cómo vender. Y son personas ya grandes, estamos hablando de gente de 50, 60 años que tenían, me tocó ver acá en un centro comercial hay un señor que hacía cuadros, o sea, enmarcaba cuadros, pero él hacía los marcos, entonces él cerró, él quebró. Si alguien le hubiera enseñado cómo vender sus marcos en internet, pues quizás no hubiera cerrado o no hubiera quebrado. Entonces, pero no hubo esas oportunidades, no hubo esa estrategia. Ahora estamos hablando de lo que salió mal. ¿Qué fue lo que salió bien, por ejemplo, de los países como Estados Unidos? Que no dejaron de negociar, que no dejaron de buscar y sí hubo un momento donde Estados Unidos se dijo que se muera quien se tenga que morir. O sea, sinceramente, hay una gran parte de la población de Estados Unidos que estuvo en contra de las medidas de restricción. Hubo estados donde sí fueron más laxos que en otros estados. Y también eso beneficia mucho a Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una autonomía muy importante por estado. En México claro. somos muy federalistas y las decisiones se toman, lo que dice el federal, eso es ley y eso es lo que pasa, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, hubo lugares como Nueva York que lo manejaron muy mal, ¿no? O sea, que tuvieron muchos muertos, que tuvieron muchos contagiados, pero pues bueno, o sea, también dentro de lo bueno que llegaron a hacer, hicieron mal. Su política de vacunación ahorita es impresionante, cómo le invirtieron mucho al tema de la vacunación. Obviamente el dinero manda, ellos tenían el dinero. Si México hubiera tenido las cantidades de dinero que tienen ellos, quizás podría ser. Lo que debimos de hacer es parar nosotros infraestructura. México debe haber parado infraestructura, debe haber parado todos los gastos en infraestructura, como un bendito aeropuerto, como Dos Bocas, como un Tren Maya, y al parar infraestructura, pues ese dinero se hubiera mandado, obviamente, a lo que realmente importa. Pero bueno, ahí son detalles que tenemos Bueno, que... pero sí, el debió ya no existe, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en lo subsecuente? Yo creo que esa parte del e-commerce es muy importante porque ahorita México y yo creo que toda Latinoamérica, me atrevería a decir que la mayor parte de Latinoamérica está muy atrasada en cuestión de e-commerce. Uy, Vemos economías como precisamente Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, que tienen ya un comercio o las ventas ya tienen mucha penetración en e-commerce, sufrieron menos, ¿no? Incluso hubo un cambio en estas economías donde las personas adoptaron el e-commerce más rápidamente, ¿no? Vimos ya personas a lo mejor de edad más avanzada que antes no lo utilizaban, lo empezaron a utilizar y fueron de los problemas que se dieron principalmente en economías como México, Brasil, Argentina, del otro lado del mundo en la India, por ejemplo, que no tenían estas plataformas tan desarrolladas, la gente no tiene el hábito de hacer sus compras en línea, pues fue donde sufrieron más, ¿no? No, es que ese punto que mencionas de la venta en línea también tiene mucho que ver el hábito del consumidor. O sea, ¿qué tanto estábamos acostumbrados nosotros como consumidores a comprar en línea? Y desgraciadamente en México son muy pocos los que lo hacen, a comparación con los que van, a las que le llevan de brick and mortar, ¿no? Los que van a las tiendas físicas. sí, mira, ahorita que hablabas, estaba buscando un dato, ahorita que decías de lo del e-commerce,
México es de los países que más utilizan las redes sociales. México utiliza mucho las redes sociales. Desgraciadamente, aunque te dé risa, Es que las redes sociales, ¿para qué las usan, güey? no, Las exactamente, las redes- utilizan para compartir TikTok, todo ese rollo. Imagínate, a lo que iba yo es, imagínate las campañas de gobierno de decirte, es esto, imagínate que hubiera implementado un sistema de pagos de gobierno, que ayudara y decir, oye, ¿sabes qué? A través de mi sistema de pagos no van a pagar el 6% de IVA, van a pagar 8% de IVA, ahorita la mitad durante la pandemia, y todos a comercializar por aquí. El gobierno debería ser bien inteligente con eso. Ay, yo sacando ideas, fíjate, igual me lanzo de candidato. El gobierno debe ser bien inteligente con eso y al final te quedas con un público. Pasa la pandemia, regresas al 16% de IVA y ya tienes tu público. Ya tienes tu gente que está comercializando a través de tu plataforma, te está generando impuestos y obviamente te está generando mayor captación de impuestos, que ahorita es un tema muy recurrente en México, la falta de captación de impuestos. Entonces, ese tipo de estrategias no las hicieron y ahorita las Sí. podrían todavía hacer. ¿Sabes qué? Yo te enseño cómo cobrar, yo te enseño cómo, mira, no tienes página de internet, yo aquí te hago un apartado, aquí tú puedes cobrar tu producto, tú véndelo, cobras tu producto, es más, a meses sin intereses, como se maneja en México normalmente, que en Estados Y ya Unidos te no se descuento maneja. yo el impuesto. Y ya te descuento yo el impuesto y ahorita por la pandemia nomás el 8. ¿Te conviene trabajar conmigo en lugar de PayPal, Facebook, todas esas plataformas que ahorita ya se están utilizando para cobrar? Te conviene más conmigo porque son menos impuestos. Entonces, pues un ganar-ganar, ¿no? Ya al final del día me quedo con un público, me quedo con un sistema ya. El próximo año le subo al 12 y luego al 14 y luego al 16. Pero tengo un público cautivo. Eso lo puede haber hecho gobierno. Imagínate que en las redes sociales estuvieran los comerciales diciendo de utiliza el sistema, utiliza el sistema, utiliza el sistema, utiliza el sistema, utiliza el sistema. Y eso hubiera ayudado muchísimo al pequeño emprendedor o al pequeño empresario o al microempresario. Imagínate en las tienditas, que pudieras decirle a las tienditas, ¿sabes qué? Tú ahorita, pues con esta idea de la pandemia, pues tienes que cerrar, no estás abierto. Bueno, eso fue al principio, ahorita ya están abiertas todas, ya no tenemos restricciones en ese punto, pero ahorita que tú estás cerrando, hazme una proyección de todo lo que vendes más o menos en un mes y yo saliendo un poquito del e-commerce y yo te hago un préstamo en base a eso, pero no todos los 25 a lo pendejo. Te hago un préstamo en base a eso, hacemos un esquema de trabajo donde tú me vas recuperando y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la Eso estrategia que requiere decías muchos tú que le faltó. recursos. Recursos que se O- repartieron. No, no, pero no me refiero solamente a recursos económicos, a recursos también de tiempos de personal que no sé si el gobierno los tenga, la verdad, o quiera ponerlos. Claro que los Yo creo que tiene. sí los tiene, güey, o sea, sí los tiene haciendo nada, pero que los quiera poner. La verdad es que el gobierno no tiene organización, o sea, siendo sinceros, no hay una organización y no hay una estrategia de futuro como para modernizar pues los trámites o todo lo que hace el gobierno, ¿no? O sea, incluso tú te metes a las páginas de gobierno y son una basura, o sea, inclusive el SAT, ¿cuánto batallas en las páginas del SAT? O sea, Las citas. Las citas ahorita para sacar citas en el SAT. Uno quiere contribuir y no lo dejan. O sea, no hay citas. Tú y batallas mucho con las citas. Entonces, uno quiere arreglar su situación fiscal, quiere contribuir, quiere estar en orden, quiere estar en el día y no sí, se claro, puede. sí, claro. Este, no, de verdad, o sea, no, yo sé que lo estoy diciendo de broma, pero no, o sea, si lo quieres hacer, obviamente por el hecho de que dices, bueno, ahorita es la mejor manera de actuar, ahorita es la manera más estratégica, pues lo tengo que hacer, pero estás batallando y estás agarrado de las manos. Hubo gente que al final del día tenía un comercio, por ejemplo, informal y tenía que formalizarse si quiere entrar al e-commerce, porque también eso es otra. El e-commerce te maneja dentro de una formalidad inmediata, sí o sí. No hay manera de que recibas pagos en efectivo. Entonces te va a entrar en digital y ese se te va a ir a tu cuenta y obviamente ya es fiscal y tienes que ponerte en regla. Entonces quieres sacar una cita en el SAT y mocos, no se puede. No hay citas. O sea, yo conozco de casos que estando aquí en León le dieron cita en Ciudad Juárez y tuvieron que volar, salir, volar. Y obviamente, empresas que tienen los recursos, gente que no tiene los Claro. recursos, pues se fregó. Entonces, digo, realmente el tema era enfocado en qué considerábamos nosotros que era sido la mejor manera de actuar. Yo, por mi parte, considero que lo mejor era un híbrido. No había manera de evitar el golpe. Yo creo que el golpe iba a llegar de chingazo. Y el tiempo nos dirá si los países más liberales tuvieron la razón o los países más conservadores, pero hasta ahorita, en el 2021, no se nota. Yo creo que lo vamos a ver hasta el 2022, 2023, Yo cuando creo que la el dos mil patada se llegue. veintitrés Sí, yo creo que también. Yo creo que también.
gente que hay que reconocer que ningún país, ni el país de México puede colgarse la medalla del peor o el mejor, hasta que no pase el tiempo y el tiempo nos dirá que fue lo mejor, ¿verdad? Y esperemos que México no se haya equivocado en todo. Pues bueno, Chato, eso era la reflexión corta que teníamos el día de hoy, a corto Excelente. plazo. Píquele a todo, chicos, y nos vemos en la siguiente cápsula.